Bien. Perdonen las dificultades porque parece que con mi dispositivo móvil no tuve éxito. Al menos así me dijeron. No sé si ahora todos pueden verme o bueno, ahí va. Bien, perfectamente. Hoy quiero hablar de navegación. Si hay algún marinero escuchando o viendo, se va a familiarizar enseguida con este vocabulario. En este libro que habla de usos y costumbres de los tiempos bíblicos, figura una ilustración de lo que eran las barcas en tiempos del Señor Jesús, las barcas que se utilizaban para la pesca. Bueno, ustedes saben que desde el arca de Noé, pasando por la arquilla de juncos de Moisés en Éxodo 3:3, se veía, el ser humano utilizó naves para desplazarse en el agua. Y están diseñadas para eso. Y entonces, están diseñados para estar en el agua. No para que el agua esté, eso no es normal. Lo normal es que la nave esté en el agua. Lo que no es normal es que el agua esté en el barco. Ahí se produce lo que se llama naufragio. Bien, nosotros vamos a hablar hoy de una navegación en tiempo del Señor Jesucristo. Ahí se empleaban naves para desplazarse, especialmente para pescar en el mar de Galilea. Y el mar de Galilea se le conoce así fuera de Israel, pero por allá en cercano oriente se le conoce más bien como lago de Genesaret, Tiberíades, más acorde con sus características. Es un lago de agua dulce a 209 metros debajo del nivel del mar, que está alimentado principalmente por el río Jordán y otros cursos de agua menores. Bien, tiene una longitud de aproximadamente 21 metros y un ancho aproximado de 13 metros. Su profundidad llega hasta 45 metros. Y este río Jordán fluye a través del fondo y sigue luego hacia el sur por 39 kilómetros hasta el Mar Muerto. Bien, es muy conocido por los cristianos por ser escenario de varios pasajes bíblicos, entre ellos el caminar de Jesús sobre las aguas. Y nosotros tenemos el relato de travesías que hizo el Señor Jesús en los evangelios. Y especialmente en el libro de Mateo está cuando el Señor Jesús caminó sobre las aguas. El Evangelio de Marcos, donde vamos a concentrarnos ahora, el capítulo 6, desde el verso 45, dice así. Este es el relato que quiero compartir y basarme aquí en nuestra meditación en esta tarde. Enseguida hizo Jesús, Marcos capítulo 6, desde el verso 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Este es el relato, interesante relato, que como dije está en los demás evangelios también, con otros detalles, otros datos que nos dan. Bien, aquí tenemos una enseñanza, hay muchísima enseñanza, una riqueza de enseñanza en este pasaje.
Vemos que ellos salieron por orden del Señor Jesús, o sea, no fue una iniciativa propia, fue una orden del Señor, y en el cumplimiento de esa orden ocurrió lo que ocurrió. O sea que el Señor se detuvo bastante, despidió a la gente, se fue a orar, y dice como a la cuarta vigilia, cerca de la cuarta vigilia de la noche, que sería ya la madrugada, porque la noche se dividía en 4 vigilias de 3 horas cada una, comenzando la primera a las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, de las 9 de la noche la segunda vigilia, hasta las 12, desde las 0 hasta las 3 la tercera vigilia, y desde las 3 hasta las 6 la cuarta vigilia. O sea que cerca de las 3, las 4 de la madrugada, el Señor miró, dice que los vio remar con gran fatiga. Primer detalle. El Señor los vio desde lejos. En su condición de Dios, esa es la grandeza de Dios. Su omnipresencia, su omnisciencia, Él es todopoderoso, sabio como ninguno. Bien, en este versículo 48 que voy a leer de nuevo, dice: y viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos acciones en la barca. Veamos. El viento era contrario. Estaban cansados, fatigados, remando con gran fatiga. El viento contrario. Había oscuridad, la cuarta vigilia de la noche, y aparece un caminante sobre las aguas. Esa situación que vivieron ellos, esa circunstancia, nos puede perturbar a cualquiera de nosotros. El ser humano, cuando está fatigado, cuando el viento es contrario y cuando hay oscuridad, si a eso se suma el sueño, porque ya era la madrugada, el hambre, al más pintado le afecta. El hambre, el sueño, la fatiga, el viento contrario, la oscuridad, no tener referencia, no saber si está yendo o no está yendo, si para dónde va. Un viento contrario es lo más terrible, porque está el dicho que dice que en la navegación todo va bien cuando hay viento en popa, o sea, soplando desde atrás. O sea, favorece la navegación hacia el frente. Bien, esa situación de no reconocer al caminante que se acercaba es muy significativa, porque se ve que la percepción de la realidad estaba alterada en ellos. Su percepción se vio alterada. ¿Por qué? Por lo que estaban pasando. Así nos puede pasar a nosotros hoy, por tantas cosas que ocurren, y no nos damos cuenta aún de que el mismo Señor está viniendo, acercándose. Es Él. Todo está en sus manos, todo está bajo su control. Pero qué tremendo es eso. Remar con gran fatiga, viento contrario, oscuridad, y ver a alguien que ocurre algo desconocido para ellos, y entonces pensaron lo peor, un fantasma. Y no es que uno dijo, no, es el Señor, no, dice que todos le vieron, todos gritaron, todos estaban afectados. Bien, esa situación es muy significativa. Y dice que el Señor les gritó y les dijo, no temáis, qué hermosa es esa voz del Señor. Hoy también resuena esa voz del Señor. No temáis, soy yo, estoy aquí. Yo te dije, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No te dejaré ni te desampararé. Podemos confiar en esa promesa del Señor. No temáis, soy yo, dijo el Señor. Aquí estoy yo. Subió a ellos en la barca y el viento se calmó. Si tenemos perturbaciones interiores, si estamos muy inquietos, ansiosos por distintas circunstancias que se van sumando, es la voz del Señor
la que nos calma. No temáis, soy yo, esa confianza en el Señor. Soy yo, estoy aquí. No te asustes. Si de todos modos, aunque te llegue el momento de partir y estar conmigo, es lo mejor. ¿Por qué estás con miedo? ¿Cuál es tu problema? Bien, es que somos humanos, hermanos. Y hay un tema fundamental en el verso, llegando al final del pasaje, dice el verso 51, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. ¿Por qué? Explica el verso 52. Porque aún no habían entendido los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Si hay algo que el Dios Todopoderoso no puede resolver, no puede forzar, es la voluntad humana, el libre albedrío. Y cuando el corazón se endurece, él para, se frena. Qué tremendo, ¿no? Como alguien ya me preguntó, ¿por qué Dios permite el pecado? ¿Por qué permite que Satanás siga vivo? ¿Por qué no lo liquida? ¿Por qué no lo saca del medio? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque Él nos dio libre voluntad. Él quiere un servicio, una entrega voluntaria, no forzada. Por Él sería muy fácil salvar a todo el mundo compulsivamente y también hacer de todos los creyentes espirituales y felices y fieles compulsivamente. No, Él quiere que cada uno lo haga. Él dijo, por ejemplo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. También en Apocalipsis dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él. O sea que el Señor Jesucristo no hace como vemos esas imágenes de allanamientos, donde las autoridades entran a una casa forzando la puerta, a las patadas, a bayonesa, a culatazos, a lo que sea, con golpes. No, el Señor no hace eso. Él es muy respetuoso y Él espera una reacción, una respuesta voluntaria de cada uno. Porque ellos no entendieron, no se daban cuenta de lo que estaba pasando, y la explicación bíblica es porque sus corazones no entendieron lo de los panes, que hacía un momento, digamos hace poquito, el Señor alimentó milagrosamente a 5.000 personas. Había hecho tantos milagros y señales, pero ellos no entendían. ¿Por qué no entendían? Porque sus corazones estaban endurecidos. O sea que, resumiendo, las complicaciones se presentan aunque el creyente sea fiel y esté cumpliendo la voluntad del Señor. Las circunstancias del ambiente pueden alterar nuestra percepción y llevarnos a desconocer al mismo Señor. Porque nosotros vivimos en un mundo que está descrito por el Señor en Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El creyente no es un ermitaño que se retira a las montañas para huir de las tentaciones, especialmente de las mujeres. ¿Qué problema las mujeres? Bueno, el ermitaño se encontró que cuando estaba ya solito en una cueva, esa cueva estaba llena de mujeres. ¿Por qué? Porque él las llevó consigo en su corazón. Si él resolvía el tema en su corazón, todo iba a ser diferente. Y nuestro corazón es engañoso y perverso. Nosotros vivimos en una generación así. En la Biblia se menciona que las aguas, en Apocalipsis capítulo 17, verso 15, que las aguas, el mar, las aguas son muchedumbre, multitud de personas. Imagínense donde uno tiene que moverse. Y bueno, y allí tenemos que resplandecer como luminares en el mundo. En medio, se repite en Filipenses 2:15 2 veces. En medio, en medio. No te retires dentro de una cápsula, dentro de una burbuja
y no te juntes con nadie, no le hables a nadie. ¿Cómo vas a predicar el evangelio entonces? ¿Cómo vas a dar un ejemplo de la vida cristiana si es que te retiras? Bien. Pero nuestra percepción de la realidad hay que analizar. Cuando comenzamos a ver cosas extrañas, no entendemos y tal vez también nos resulta eso, estamos cansados. El viento es contrario. Quiere decir que todo nos sale en contra, parece que nadie nos entiende. Parece que todos se pusieron de acuerdo para salirnos en contra. Eso es viento contrario. Oscuridad, quiere decir que no entendemos, nos falta discernimiento. Y entonces aparece el fantasma. Pero Dios quiere cuidado de otros y no se cansa. Qué hermoso es eso. Él no se fatiga, ni se dormirá el que te guarda. Dice el Señor que tenemos que echar toda nuestra ansiedad sobre Él. 1 Pedro 5:7, porque Él tiene cuidado de nosotros. El Señor Jesucristo demostró su omnipotencia al dominar las fuerzas de la naturaleza, pero se frena ante la dureza del corazón por la libre voluntad, el libre albedrío que nos dio. Pero a pesar de todo, Él no nos abandona. En Isaías 63:9 dice, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Y el ángel de su faz los guardó y los trajo y los protegió desde los días de la eternidad. Quiero dejar con cada uno los versículos de Hebreos 3, 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Cuando Faraón decidió endurecerse ante el Señor le envió las 10 plagas y destruyó su país. Es tremendo endurecerse ante el Señor, la dureza. Por eso dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Leí una vez que un mártir cristiano a quien estaban preparando para quemar en la hoguera fue amenazado por el gobernante de turno y le dijo, te vamos a quitar todos tus bienes. Y él le dijo, si yo no tengo bienes, no tengo nada, todo es del Señor. Te vamos a quitar tu familia. Mi familia tampoco es mía, mi familia es del Señor. Te vamos a quitar la vida. Y él dijo, mi vida está escondida con Cristo en Dios. Y el Señor Jesucristo le dijo a Pilato, no tendrías ninguna potestad sobre mí si no te fuere dado de arriba. O sea, si Dios lo permite, está en sus manos. Recordamos el cántico, el tema ese, yo sé que un día el río cruzaré, con el dolor batallaré, y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey. ¿Hay algo mejor que eso? La esperanza bienaventurada del creyente. Si falta la comida, el Señor puede proveerte como proveyó a Elías con cuervos, o como sea, o como el pueblo de Israel con el maná, con agua de una roca. Si es que tampoco hay cuervos, ni roca, ni maná, Él puede mantenerte con vida sin comer y sin beber como lo hizo con Moisés por varias veces, por más de 40 días y por otros más. Él es el Todopoderoso
Él nos creó, Él nos mantiene con vida. Lo único que procuremos es no tener corazones duros. Eso es lo único que el Dios Todopoderoso no puede resolver. Que no haya en ninguno de vosotros corazón duro de incredulidad. La incredulidad, como dijo Saulo de Tarso cuando escribe en 1 Timoteo 1:12, gracias a mi Dios que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes perseguidor, injuriador, blasfemo, pero lo hice por ignorancia, en incredulidad. La ignorancia y la incredulidad es una combinación fatal, letal para el ser humano, porque como que le ata las manos a Dios mismo y él ahí para. Que Dios bendiga y guarde a cada uno. Tenga misericordia de nosotros y oremos unos por otros ante toda esta situación que nos toca vivir. Amén.